Buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Una semana más queremos plantearles uno de los muchos temas de actualidad que tiene o que ha tenido esta región asturiana y rescatarlo para saber qué ocurrió exactamente con ese asunto. Hoy nos vamos a referir a la fábrica de loza de San Claudio, una fábrica hoy absolutamente abandonada. Ha sufrido el vandalismo, los robos, los efectos de la meteorología. Una fábrica que tiene más de 100 años de antigüedad y que probablemente la avaricia de algunos, su deseo de especular con los terrenos y de producir más por menos dinero, la llevó a una situación de cierre, dejando a más de 100 personas en la calle. Vamos a hablar hoy de la fábrica de loza de San Claudio, en principio con ese pequeño reportaje que les vamos a emitir en breve y además, posteriormente, entrevistando a la que durante mucho tiempo fue la presidenta del Comité de Trabajadores de esta fábrica de loza de San Claudio. A eso les invitamos en esta jornada, en este día, pero además recuerden también que tendremos, para finalizar nuestro En Detalle, una nueva entrega de ese curso de asturiano. Les invitamos a quedarse con nosotros en los próximos minutos. La crisis, a la que algunas empresas echan la culpa actualmente de los despidos que realizan, no fue en este caso la culpable. El cierre de la emblemática fábrica de loza de San Claudio, con 106 años de tradición, hasta el 2009, se debió a la avaricia de algunos, por producir más por menos y de paso pegar un pelotazo con los terrenos que ocupaba esta fábrica, en sus inicios alejada de Oviedo, pero en el momento del cierre bien colocada en una de las zonas de mayor expansión urbanística de la capital del Principado, San Claudio. El cierre de la fábrica de loza de San Claudio no es nuevo. Sus trabajadores, que llevaron a cabo una lucha tan justa como desigual, denunciaron que la carga de trabajo estaba siendo enviada a Marruecos y que su propietario maniobraba para desmantelar la fábrica y quedarse con la marca y los terrenos. Para al menos evitar esto último, el Principado logró que la fábrica de loza fuese declarada el primer patrimonio industrial asturiano designado como bien de interés cultural. Sin embargo, 2 años y medio después del cierre definitivo de la fábrica y de la declaración de Vic, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anulaba esta protección por falta de informes favorables y bien motivados, tras el recurso de su propietario. Precisamente, para muchos, la fábrica comenzó su decadencia justo tras ser adquirida por Álvaro Ruiz de Alda, nieto de uno de los fundadores de Falange e hijo de Juan Antonio Ruiz de Alda, cofundador de Banif y subgobernador del Banco de España en época de Felipe González. Citan como ejemplo que los propietarios de la locería de San Claudio pidieron un crédito a una sociedad de su propio grupo empresarial, que avalaron con la marca, con lo que ellos mismos embargaron la marca a no pagar el crédito. Así las cosas, los despidos fueron realizándose de forma gradual. En 2007 se prescindió de 96 puestos de trabajo. Los últimos 39 trabajadores finalizaron su relación laboral el 30 de abril del 2009. El juez autorizó la liquidación y extinción de los contratos con 20 días por año trabajado, cuando la ley marcaba 45. Esto provocó que trabajadores con más de 50 años recibieran una indemnización de 12.000 euros, por, en algunos casos, más de 35 años en la empresa. Aparte de esta crónica de un cierre anunciado, la fábrica de San Lázaro, la fábrica de loza de San Claudio pasó por otros muchos momentos difíciles, especialmente cuando en 2005 la Guardia Civil llegó a entrar en sus instalaciones precintando material, productos y maquinaria, por un supuesto delito de falsificación, que más tarde se demostró ser falso. Se atribuía al empresario Álvaro Ruiz de Alda, antiguo propietario de la fábrica de cerámica de La Cartuja,
la falsificación de 750.000 piezas en el transcurso de una operación realizada en 2005 y que un juzgado de Asturias acabó archivando. La Guardia Civil informó en junio de 2005 sobre la denominada Operación Salsera, en la que aseguraba que se había descubierto una fábrica de loza que falsificaba los productos de la Cartuja y se requisaron 200.000 artículos de loza valorados en unos 7,2 millones de euros. Un juzgado de Oviedo archivó en octubre del 2005 las investigaciones, al estimar que no había quedado debidamente justificada la perpetración del delito, y la audiencia de Oviedo confirmó poco después el sobreseimiento. El propio Ruiz de Alda desmentía las acusaciones de falsificación. Efectivamente existen en la fábrica desde el año 2003, cuando bien dice María José Mon, y nadie lo ha negado, la Cartuja de Sevilla se quedó sin fábrica y estuvo trabajando desde estas instalaciones. Se hicieron piezas que se vendían a Pigman y que Pigman procedía a vendérselas a sus clientes. Esas piezas llevan aquí desde que nosotros vendimos la fábrica de Pigman al señor Fortes, se llevó sus activos, se llevó sus productos. Sin embargo, el producto que había fabricado Fábrica de Loza San Claudio, gastándose el dinero Fábrica de Loza San Claudio, y que Pigman no quiso pagar, pues en la medida que no lo pagó, se quedó aquí y desde entonces ha estado. Fuimos nosotros los que le dijimos hace año y medio que tenía este producto Pigman a su disposición, y ya que lo pagara, optó por no llevárselo, o dicho de otra manera, pretendió llevárselo de manera gratuita, que fue el punto en el que no aceptamos. Pero cuando todo esto ocurría, la fábrica de loza ya llevaba tiempo trasladando el producto a Marruecos para ser terminado, donde la mano de obra y las condiciones laborales son más ventajosas para el empresario. De esta forma, las vajillas se reimportaban para ser comercializadas en Asturias o almacenadas en naves de Madrid y Siero. Los trabajadores arguyen que Ruiz de Alda maquinó una ingeniería societaria a través de distintas empresas del grupo para descapitalizar San Claudio y nadie le puso freno. Quizás demasiado tarde. El juzgado de lo mercantil número 3 de Oviedo sentenciaba hace solo unos meses que el propietario Álvaro Ruiz de Alda falsificó las cuentas y desvió dinero de la sociedad a otras de su grupo para endeudarla aún más y forzar su cierre. El fallo resarce de alguna manera a la última plantilla, la que denunció el maquillaje de las cuentas en los meses previos a la quiebra. Hace ya 2 años y medio que la locería colgó el cartel de cerrado tras intensas movilizaciones, marchas a pie, encierros y reuniones con políticos. El ruido que provocó su cierre ha dejado paso a un absoluto silencio y abandono. Víctima del efecto de la lluvia y el frío, de los robos y actos vandálicos, la anciana fábrica yace desarmada, y aunque está considerada bien de interés cultural en la categoría de monumento, eso no parece haberle servido de nada ni a ella ni a sus trabajadores, que ahora, cuando pasan por San Claudio, solo pueden suspirar recordando tiempos mejores. Pues acabamos de ver precisamente las imágenes de esa fábrica de loza de San Claudio, cuando vivía su máximo esplendor, algunas de esas imágenes que teníamos en nuestro archivo. Hoy precisamente ese es el tema, ya saben que hemos querido rescatar en nuestro programa en detalle, hemos querido saber qué fue de aquella fábrica de loza de San Claudio que tantas páginas de la prensa dio, por su buen trabajo en un momento, por sus artimañas utilizadas por parte del empresario en otros, en fin, y por el cierre al final hace 3 años, dejando en la calle en el momento final ya unas 40 personas, según nos indican. En fin, durante mucho tiempo María José Mon fue la presidenta del Comité de Trabajadores de la fábrica de loza de San Claudio. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Nos alegra mucho saludarla porque a María José, como es lógico, por eso precisamente de la actualidad que tiene la noticia, la habíamos perdido ya totalmente de vista desde hace 3 años. Durante mucho tiempo estuviste ahí todos los días en la portada de los periódicos, de los informativos, pero ahora ya te habíamos perdido de vista, ¿no? Sí, me habéis perdido de vista, desgraciadamente, no porque yo quisiera salir precisamente por esos temas en la televisión, digo desgraciadamente porque al final pues pasó lo que nosotros temíamos, de que la fábrica de loza de San Claudio pues terminado cerrando.
Bueno, ¿la historia se veía venir o no lo imaginabais que tuviera un final tan trágico? La historia se veía venir desde que él planteó ya el primer concurso de acreedores, que él buscaba el cierre de Fábrica Loza San Claudio. Era una cosa que nosotros nos imaginamos desde el primer día y por la que luchamos tanto y bueno, intentamos con todas nuestras fuerzas pues el que no fuera así, el que no acabara con la historia de una fábrica de 102 años en Asturias y que era un hombre conocido en toda España y parte del extranjero, por decirlo así. E incluso llegábamos a conseguir un plan de viabilidad pagado por el Ayuntamiento de Oviedo, y donde demostrábamos que Álvaro de Ruiz de Alda lo que pretendía era marchar con la marca de Fábrica Loza San Claudio, pues a fabricarlo en aquel momento a una fábrica que tenía él en Casablanca, Marruecos. A él le salía muchísimo más beneficioso que hacerlo aquí en San Claudio, pero eso no quería decir que la fábrica de Loza no fuera rentable. De hecho es que él hizo la fábrica de Marruecos con todo el dinero que desvió de una manera u otra para conseguir lo que al final quería. Y ahora pues mira tú por dónde, las paradojas de la vida, el juez al que nosotros presentamos muchísima documentación, un plan de viabilidad donde se nos demostraba que nosotros lo que estábamos diciendo que era la verdad, pues este año precisamente, bueno, hace 3 meses aproximadamente, vino a darnos la razón y condenó a Álvaro Ruiz de Alda pues inhabilitándolo y teniendo que pagar una multa. Pero claro, la justicia algunas veces llega tarde y eso pues da la razón a los trabajadores, y que eso era lo que le estaba haciendo, una maniobra para, no lo sabemos muy bien, hacer un plan urbanístico, vender, no lo sabemos. Lo que él tenía en mente no lo sabíamos, lo que sí sabíamos era que quería marchar con la marca y cerrar Fábrica Loza San Claudio. Que la fábrica era rentable, nadie puede decir una empresa más que se llevó la crisis porque no era rentable, o no es el caso, ¿no? No es el caso, y nosotros lo demostramos precisamente con ese trabajo que hizo el grupo CIES, que es un trabajo que encargamos con un plan de viabilidad, y se demostraba que salía más caro el fabricar en Marruecos, llevando la obra, trayéndola, volviendo, porque él tenía un manejo en este sentido, que el fabricarlo aquí todo en San Claudio. Vosotros luchasteis, y de qué manera. La reivindicación vuestra fue casi histórica, ¿no?, para que no muriera esta fábrica en este barrio de las afueras de Oviedo, en San Claudio, pero no hubo forma, al final se consumó. No hubo forma, al final él consiguió lo que quería, dejándolos primero pues de la primera tirada con la autorización del juez. Fueron casi 100 personas, luego él se comprometió, presentó otro plan de viabilidad donde quedábamos unas 40 y pico personas. Se había comprometido en 5 años pues ponerse a pagar a los acreedores, bueno, le habían quitado un 50 y pico de deuda, y al final, antes de un año, pues acabó desmantelando todo y mandándonos a los 40 y pico que quedamos también para casa y cerrando la fábrica. Ahora la fábrica de Loza está en total abandono. La fábrica de Loza está en total ruinas ya. Bueno, aparentemente por fuera antes siempre parecía que estaba cayendo, pero bueno, los talleres se conservaban bastante bien. Y era una fábrica, bueno, pues con muchos años de historia. Nunca se preocuparon desde que este hombre llegó de mantenerla, de protegerla. Pero en estos momentos, pues imagínate, aquello parece una selva por afuera y está toda desmantelada, además con los robos que hubo y eso, pues está toda desmantelada, es una pena. Una fábrica que tenía más de 100 años de antigüedad, o sea, que era una historia, parte de la historia industrial de Asturias, ¿no? Era una fábrica que tenía historia, era una fábrica que era un trabajo bien hecho. Una fábrica que yo creo que todas las familias asturianas deben de tener una vajilla o algo de San Claudio, incluso yo creo que parte de España, porque es era una marca muy conocida, y de hecho es que sigue siendo una marca que sigue estando en el mercado, y así acabó. ¿La marca sigue estando en el mercado? ¿Se puede todavía conseguir? Lo fabricará en otro sitio, como decíamos, pero todavía existe. Sí, la marca existe en unos grandes almacenes. Cambió el sello, ahora solamente viene San Claudio, y desde 1901 creo, porque bueno, de vez en cuando pues pasas por esos grandes almacenes y tienes la curiosidad, aunque no compres esa loza, pues precisamente para no beneficiar a ese señor. No está
todos los modelos, ni todos los diseños, ni todo lo que era de San Claudio, pero sí tiene algo y bueno, trae, yo creo que de China mayor parte debe venir y en Marruecos. O sea que lleva el nombre de San Claudio, pero no tiene nada que ver. Lo de la marca. Él se quedó con la marca, que era lo que realmente valía muchísimo. También los terrenos y la fábrica, porque ahí pudo haber hecho una especulación urbanística. Hasta ahora tuvo parado un poquitín por lo del bien de interés cultural, pero a la vez podía hacer las dos cosas, ¿me entiendes? Seguir usando el nombre y la marca de San Claudio, que era conocida, y luego especular con los terrenos. Que es posiblemente la intención, ¿no? La intención que seguro tenía él en mente, porque le salió muy bien con la Bohemia en Gijón, porque es el mismo señor el que hizo lo de la Bohemia en Gijón, lo de Cristal. Ahí hizo una especulación urbanística de 20 y pico años y supongo que fuera lo que quisiera hacer con San Claudio. Y con el tiempo pues lo terminará haciendo si no se lo piden. Porque los terrenos son suyos. Los terrenos son propiedad de Álvaro Ridalda. Claro, ahora estamos en una situación de crisis que eso dificulta el urbanizar, pero pensemos que cuando se ideó todo esto estábamos en plena burbuja inmobiliaria y aquello era una perita en dulce para cualquier constructor, ¿no? Allí ahora pues en estos momentos supongo yo que no sé, aparte que supongo que según estará el tema todavía serán los administradores concursales los que estén al frente de todo eso, porque hay que pagar las deudas que este hombre generó. Y lo que se pueda vender pues lo venderán para pagar esa deuda. Espero que, y nosotros en eso estamos también desde el sindicato, de que se le va a reclamar a él también una indemnización de 45 días por año, porque el juez dijo que había sido este último año, sobre todo no pudo demostrar toda la facturación, los ingresos, los salía de San Claudio, los ingresos iban hacia otras cuentas, no regeneraban otra vez en San Claudio. Y bueno, ya que van a vender, espero que se acuerden también de los trabajadores como fueron para casa, con 20 días por año y con máximo de 12 mensualidades. Eso os iba a decir, porque a los que os despidieron ya en la última etapa, ¿qué se os dio? Lo mismo que a los de la primera etapa. Igual, ¿eh? Fuimos igual, con 20 días por año, máximo de 12 mensualidades. No da mucha pena con todo lo que se luchó, ya digo, ocupasteis la portada de periódicos durante meses luchando, os poníais delante, recuerdo, e impedíais que se sacara material y maquinaria de la fábrica. No da mucha pena ahora pasar por allí, no sé si has vuelto a pasar por allí. Yo por delante de la fábrica en concreto no volví a pasar. Bajé a San Claudio, bueno, por circunstancias además poco agradables, porque fue por fallecimientos o de madres de compañeras o bueno... Y ves la fábrica y te da pena, bueno, con imágenes, porque es un tema que todavía por los medios de comunicación suena y los periódicos y eso, y a mí personalmente pues me da, y supongo que a los que viven en San Claudio, que lo ven todo día a día, pues les dé coraje y te da pues mucha impotencia, mucha rabia, porque además teníamos muchísimo apoyo del pueblo, teníamos mucho apoyo de los asturianos, de los medios de comunicación, de todos en general, y que veas que este hombre al final salió con la suya. ¿Las autoridades intentaron impedirlo o no? ¿Cómo fue? Porque sé que hubo varias mociones aprobadas en plenos como en el del Ayuntamiento de Oviedo, etcétera. También se habló de ese BIC, de bien de interés cultural. ¿Qué pasó con todo aquello? Lo que te digo, que tuvimos muchísimo apoyo social, muchísimo apoyo de los medios de comunicación, de las instituciones también, del Ayuntamiento de Oviedo, siempre que se llevó, siempre se apoyó por unanimidad. En el Principado también, a través de Izquierda Unida, también metió 2 o 3 y también se apoyaron, pero todo sirvió, no sé, ahí lo que pudo haber pasado, porque yo creo que si quisieran entre las dos administraciones, igual el regional que el Ayuntamiento de Oviedo, podían haber hecho que la fábrica de lozas San Claudio no cerrara, porque era una institución, era un nombre, lleva el nombre de un pueblo, de Oviedo, y yo creo personalmente que pudieron haberlo impedido y no lo impidieron. ¿Pudieron hacer mucho más, quizá? Yo creo que sí. Se gastó muchísimo dinero y se gasta muchísimo dinero en otras cosas que no generan empleo, y allí era una institución y había 150 y pico personas trabajando, y yo creo que se podía haber hecho más de lo que se hizo. Incluso con el BID nosotros ya pedíamos también el proteger un poco la fábrica y que quedara pues como, bueno, si no conseguíamos el que tuviera toda la gente, por lo menos con el BID hacer como una escuela taller, dar
puestos de trabajo, que hiciera como, no fuera como un museo viviente, donde allí Fábrica Loza San Claudio siempre tuvo muchísimas visitas sin hacer promoción de ello. Había visitas de amas de casa, de colegios. Y decíamos, bueno, puede ser como un museo un poco viviente, donde se vea la gente cómo se hace toda la elaboración de la loza, porque allí se hacía toda la elaboración de la loza desde el principio al fin. Y a la vez pues una escuela taller para que no se perdiera además eso, y al final pues ya te digo, todo lo que nosotros pensábamos quedó, bueno, pensando un poquitín en los puestos de trabajo y también en la fábrica de loza. Allí hacíais desde platos, vasos, tazas, etcétera, ¿no? Vasos no, cristal allí no lo hacíamos, pero bueno, sí se hacía de todo lo que es la vajilla de mesa, y hacía también cosas de decoración, desde jarrones, muchísimas cosas, pero hubo unos tiempos que, por ejemplo, también se hizo pues detalles para bodas, detalles para bautizos, recuerdos, que era una cosa que se podía hacer muchísimo más de lo que era lo que es una vajilla de mesa, como ahora no estábamos, que era al final lo que él había dejado, pero antes hacían hasta lámparas, cosas de adorno para una casa, y ya te digo, hasta incluso detalles, recuerdos de cosas, de una comuniones, bodas, bautizos. Y de calidad, y como tú decías, ¿cuántas familias no tendrán en casa una vajilla que además no es de la que se usa habitualmente, es de la que si acaso se pone los domingos, ¿no? En casa seguramente, ¿no? Pues yo creo que no lo sé, pero yo creo que el 90% de las familias asturianas deben de tener, si no una vajilla, sí algo de San Claudio, y lo recomendaría que se usaran por lo menos, no a diario, porque les daría pena eso, que si te rompe o algo no tienes donde reponerlo, ¿no? No es como antes que tenías donde reponer, por lo menos tenías ahí la fábrica y tenías la tienda de la fábrica. Había la mayoría de los diseños estaban también en este centro comercial, pero por lo menos que la mojen, sí, porque la loza si no se moja empieza a resquebrajarse y tener como vetas así un poquitín amarillas, y eso es de no usarla. La mayoría de quienes trabajabais allí erais mujeres, ¿no? Una buena parte. Una buena parte, el 60 o 65% éramos mujeres, mano de obra femenina. No sé si tienes contacto con el resto de quienes trabajaban allí, pero ¿en qué situación quedaron? 3 años después, ¿cómo están? ¿Consiguieron trabajo? ¿No? Bueno, yo, para serte sincera, en estos momentos pues tengo contacto con algunas personas. Quisiera tenerlo con todas, pero es imposible porque por los avatares de la vida pues era una fábrica que abarcaba gente de muchos concejos de Asturias, y hay gente que no volviste a verla personalmente, sabes de ella pues porque preguntas a otras personas, pero yo creo que más de un 20% de la plantilla de San Claudio no consiguió todavía un trabajo estable. Hay gente que no consiguió ni un trabajo desde que cerró la fábrica Loza San Claudio, que no volvió a trabajar ni un día. Claro, además, ya digo, mujeres, algunas ya no precisamente jóvenes, claro, y eso dificulta enormemente el reincorporarse al puesto de empleo, a un puesto de empleo. Sí, porque éramos una plantilla, lo que quedábamos de estas 150 y pico personas, éramos una plantilla de una media de 40 y pico, 50 y pico años. Cuando años antes, bueno, muchos años antes, sino 2 años antes, que éramos 200 y pico, sí había gente más joven, pero luego ese tipo de contratos que estaban por contratos, y eso ya no fue renovándolos, y al final quedábamos 150 y pico personas que éramos de plantilla fijas, y sí, la media era ya 40 y pico, 50 y pico años. Era gente, date cuenta que había gente, que llevaba 40 años, 40 y pico en San Claudio, y éramos gente pues eso, de 30 y pico, 20 y pico años de antigüedad, y claro, que estábamos en una edad ya difícil. ¿Y qué queda, María José, de aquella lucha? ¿Sirvió? Bueno, sabemos que no sirvió para mucho, pero ¿te queda buen recuerdo? Me queda buen recuerdo de los compañeros, y me queda buen recuerdo de la gente de San Claudio y del apoyo que tuvimos en todos los sentidos, ya te digo, de las instituciones, de los medios de comunicación, contactos con mucha gente que no hubiéramos conocido, como vosotros, periodistas, que por desgracia pasasteis también un poquitín por lo mismo y sabéis lo que es.
y te queda ese buen recuerdo de todo el apoyo que tuviste, de toda la solidaridad que tuviste de eso, de los sindicatos, de toda esta gente, pero te queda el más recuerdo de que fueron muchas noches sin dormir, fueron muchos nervios, muchas tensiones, mucha lucha, muchas lágrimas, mucha rabia e impotencia de saber que tú estás luchando por defender un puesto de trabajo, que estás luchando por defender una institución como era la Fábrica Loza San Claudio, y que estás diciendo la verdad, y que al final pues no se sabe el por qué, siempre perdemos los mismos, y como se suele decir, las hostias siempre van para el mismo lado. El momento más duro, bueno, supongo que el cierre, pero aparte de eso, pues ¿qué destacarías? Bueno, el momento más duro, yo no sé, yo creo que el cierre, no sé si es que ya desde que habían mandado la primera tanda, 90 y pico, ya lo íbamos, yo creo que ya lo íbamos asumiendo. Y un momento más duro quizás fue el día que el juez autorizó el despido de aquella fueron 96, porque ahí ya vimos que era el principio del fin. Luego era pues hasta lo que pudiéramos seguir aguantando y lo unidos que tuviéramos, y hasta cuándo. También hubo un momentín que pensamos, digo, bueno, 5 años de esperanza, a ver si en estos 5 años, que es lo que les había comprometido, pues este hombre cambia de idea, o bueno, algo, pero ya vimos que ese año a él le sirvió precisamente para seguir amasando más dinero, seguir haciendo más trampas y seguir desviando el dinero de Loza San Claudio, y usar lo que es las instalaciones de Loza San Claudio y a los trabajadores para seguir fomentando lo que tenía pensado desde el primer día. Desde luego estaba todo orquestado, probablemente sí. Para, como hemos dicho, llevarse la marca y para después vender los terrenos. A nosotros no nos engañó desde el primer día, porque luchamos precisamente y creíamos un poquitín por dónde iba, pero yo creo que engañó a mucha gente que confiaban en él, de que estuviera diciendo la verdad, y yo creo que engañó no a los trabajadores, pero a mucha gente. Lo triste es ver ahora que llevabais razón, ¿no? Años después. Sí, a 2 meses o 3 cuando salió esta sentencia, pues quedamos así como un poquitín perplejos, pero bueno, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? A ver si me entiendes. Te queda la satisfacción de decir, hombre, menos mal se dio cuenta del juez de que lo que estábamos diciendo, pero es que lo que viene en esa sentencia se lo llevábamos diciendo nosotros desde que empezó el tema de San Claudio, y se vino a demostrar de que, porque en este último año ya le fue imposible, porque ya estaban los administradores, yo creo que muy encima, ya llevaban también muy controlado todo, y le fue imposible pues el demostrar ciertas cosas que antes, pues teniendo un equipo bueno dentro de fábrica y un equipo bueno de abogados detrás, pues lo consiguió camuflar. En fin, ¿y a las administraciones qué reproche les haríais? Lo digo porque hay más casos ahora mismo en situación muy parecida a la vuestra, que empresas que han recibido subvenciones y que después marchan y dejan ahí a los trabajadores. Hombre, a lo mejor no les vamos a dar un mensaje optimista, pero... Hombre, yo optimista... ¿Está a la altura la administración en estos casos? No está a la altura, y yo lo que les digo a los trabajadores que están en esta situación y pasando por esta situación, que luchen, porque es lo que nos queda a los obreros, el luchar y no arrodillarnos, y con la verdad seguir adelante, y a las administraciones pues que no miren siempre al mismo sitio, que no protejan siempre a los mismos, que en estos momentos se necesita generar empleo, y a los empresarios, a los que sean empresarios, que por favor que no especulen con el pan de la gente, que somos obreros, pero no por eso dejamos de ser menos personas que ellos, y todo el mundo tiene una familia detrás, y que bueno, que las administraciones que algunas veces controlen todo esto que hacen, y que controlen un poquitín también un poco para dónde va el dinero. Más inspección, igual en Hacienda y en de trabajo también, que controlen un poquitín, porque está demostrado que están desviando dinero, y aquí que los que pagamos el pato siempre somos los mismos, y podemos ser trabajadores. Subvenciones, pero luego eso... Sí, no sé qué tipo de
que firman y que no firman, porque aquí se está dando y se dio mucho dinero a empresas que se pusieron en esta región y cogen el dinero y a los 5 años se levantan y aire. Los trabajadores en la calle y ellos marchan con el dinero. Bueno, aprovecharon pues de la generosidad algunas veces de la buena gente y del buen hacer de la gente. María José Mon, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si algo quieres añadir por último sobre esa fábrica de loza que fue buena parte de tu vida. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en la fábrica? 22 años. 22 años, ¿no? Sí. Media vida, casi laboral, por lo menos, dedicada allí, ¿no? Sí, casi media vida laboral, más de media vida. Más, sí. Y nada, pues que tengo muy buenos recuerdos de la fábrica de loza de San Claudio, de los compañeros, que hubo de todo. Hubo risas, hubo lágrimas, hubo momentos buenos, momentos malos, pero era un trabajo guapo y era un trabajo que sabías que estabas haciendo algo que te gustaba y algo que era reconocido pues por las demás personas, ¿no? Y es una pena que todo esto quede para la historia y que no se puede hacer nada. María José Mon, durante muchos años la presidenta del Comité de Trabajadores de la fábrica de loza de San Claudio. Muchas gracias. Bueno, fui presidente del Comité de Empresa durante 8 años, pero luego era la secretaria de la sección sindical de comisiones obreras, también para que caigan. Que en estos momentos era María Oliva la presidenta del Comité de Empresa en un momento que Cerro yo era. ¿Tú fuiste durante cuántos años la presidenta? La presidenta del Comité de Empresa fui durante 8 años y luego fui la secretaria de la sección sindical de comisiones obreras. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por acordaros y suerte también a vosotros y a ver si estas administraciones empiezan a funcionar y que no manden a más gente al paro. Es que además la historia vuestra y la nuestra sí coinciden mucho en el tiempo y son muy paralelas en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que se empieza a hablar del cierre, de tantas cosas, el despido de gente, más o menos empezamos en la misma fecha, así que casi, además de ir y a cubrir la noticia, casi éramos mutuamente un paño de lágrimas, ¿no? Y nos contábamos... Sí, porque yo me acuerdo que empezaban vuestros problemas, nosotros ya los veríamos arrastrando hace un año o año y pico, pero bueno, de una concentración o dos que vosotros hicisteis, que nosotros, los trabajadores de Fábrica de Loza de San Claudio, estábamos en esas concentraciones de apoyo a Teleasturias. No sé, gracias. Muchas gracias, María José, por estar con nosotros una vez más. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, decirles que en esta despedida vamos a ir, como siempre, con las clases de asturiano, que recordamos precisamente de esa época a la que se refería María José, de años atrás, del programa La Gran Manzana. Con esas clases de asturiano nos despedimos hoy. Explícame lo de la fuella. ¿Cómo la fuella? ¿Sabes lo que hay una fuella? No tengo ni puta idea. No tienes NPI. Mira, NPI. ¿Qué es la fuella? La hoja. En castellano, claro. En Pablo la fuella. ¿Y cuántos tipos de fuella conoces? La de castaño, la de avellano, la de roble, la de haya, la de... Que no sea vegetal. Que no sea vegetal. Hoja. Los libros. Mira qué rápido. Aquí no hay que dar muchas pistas, ¿eh? ¿La fuella? Sí. Mira, ahí tienes un montón. Vale, hasta luego. No. No. No, soy nacionalizado asturiano. Ah, pero no eres... No soy de acá. Bueno, ¿sabes qué te falta ahora para ser asturiano del todo? No, ¿qué? De aprender bable. ¿Aprender el bable? No lo sé. Pues tienes que aprenderlo. Me faltaría, ¿no? Pero es fácil. ¿Sí? Vas a la escuela de bable de Chema Vega. ¿Dieronse cuenta? Porque Elena Vélez sí se dio cuenta. Sí, esto de estar en clase de asturiano me viene muy bien, aprendo mucho. Había ahí un error en la palabra escrita. Había 2 L's, yo creo que tenía que ser una Y. Sí, señor. Bien. Bueno. ¿Esto cómo es? ¿PA, progresa adecuadamente o sobresaliente? Porque había 2 formas. Yo soy más antiguo, podríamos ponerte un notable bien. Bueno, pues ahora me gano el sobresaliente, porque lo tengo aquí. La definición con el diccionario dice fuella, la. En fin. La fuella. Dice parte, conjunto de partes, pero yo me quedo con llámina. Llámina delgada de papel o de metal, o también publicación imprentada de poques páginas. ¿Algo más que añadir, señor profesor? Con estos alumnos sobre maestros. Matrícula de honor. Muy bien, vamos bien.
Coges el gazapo, atenta a todos los detalles. Ya, yo creo que está preparando unas vacaciones, Chema Vega, y está dejando ya. Pues igual. Nos quedamos por... Bueno, una fuella yo creo que en asturiano es de lo más conocido, ¿no? Y lo más conocido y es facilino, no hay que queixarse. Un huello porque hay también el fuello y la fuella esa grande que tapez que lleva la panolla. Ajá. Y el fuello y también este fondigonín que tenemos aquí atrás, el fuello el pitu, se llama. ¿El fuello el pitu? Sí, el fuello el pitu. Mira, yo hoy que llevo moño se me ve bien el fuello el pitu. Hoy, pues lo voy a decir en la peluquería, déjame bien visible el fuello el pitu. Yo que tú daba más detalles, así de buenas a primeras. Los de Ubiña tienen fuello el pitu todos, ¿no? ¿Los de? Ubiña. Ah, sí, los de Oubona. 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 A ver, organízame. Pero sí, no, y que como... Quítale 2 puntos, quítale 2 puntos. No quito puntos porque sé yo muy bien por qué me decía Ubiña. Porque por esa zona, y es zona de diptongo, la zona occidental de Asturias, y estaba diptongando un topónimo que está muy castellanizado y que mucha gente de Asturias conoce como castellanizado, que es Obona. Ajá. Entonces, es Oubona. Vale, Oubona. Iba a decir provincia de Tineo, el concello de Tineo, y que es un lugar, los que lo conocáis y los que vais ahí, maravilloso. Y un valle precioso, y además tiene un valor añadido muy importante, que los asturianos olvidamos siempre de ese valor añadido que es el valor cultural histórico. Hay un monasterio, monasterio de Ubona, fundado en los tiempos de la monarquía asturiana, y del que queden restos románicos, góticos, queda una iglesia, queden restos de un castro precioso, y está en condiciones un poquitín, digamos, yacerioses. Por eso aprovechamos desde aquí para decir a la iglesia asturiana, que es la propietaria, que nosotros estamos dispuestos a ayudarla a la restauración de ese monasterio, de esa yalga de la historia y del arte asturiano. Y ahora, en sin más dilación, vamos a decir qué significa o de dónde viene Oubona, porque me enrollo más que los persianes. Oubona viene del latín aquam bonam. Aquam bonam, yo creo que... Buena, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa fastera tenía fama ya desde cuanta ya les aguas muy buenas que había en Oubona. Los regatos y los ríos de Perellí tenían un agua muy buena. Pues un saludo para los de Tineo, que nos estén viendo porque estén por la Gran Manzana. Y que hay muchos en Sisión y en Oviedo y en Avilés, los de Tineo son internacionales. Sí, son además gente de mucha raza, mucha fuerza, sí señor. Con ellos no se puede, bueno, pues rebatir ni una migalla. ¿Tú puedes explicarme lo que es una migalla? Una migalla no. ¿No sabes lo que es una migalla? No sé lo que es una migalla. Pues a la escuela de Bable de Chema Vega, ¿vale? Vale. Bueno, lo que queda del pan, son pequeñinos del pan. Vale, gracias, está yo, Sí, poca cosa. Eso. Debe de ser, porque no atienden para mí ni un migallo. Explícame lo que es migallo o migalla. Nada. Chinín, claro. ¿Un cachinín qué es un cachinín? Un migallo. Migallín. ¿Un migallín de qué? De lo que sea. ¿De lo que sea? Claro, un migallín de pastel, un migallín de pan. Venga. Vale, pero un migallín que es mucho engorda, Hombre, un migalla y una cosa muy pequeña de pan. Y si hablamos de tiempo... Tiempo. ¿Puede decirse un migallo? Esperamos un migallo, ¿eso puede decirse? No creo. ¿No cree? Bueno, pues para salir de dudas, vamos a visitar al maestro, ¿parece bien? Vale. Hasta luego. Migallo. Y lo mismo. Ya lo mismo, vamos a leer migalla. Dice, cachu pequeño que queda al desfacerse el pan o un bizcuecho. Que digo yo que será un bizcocho, ¿no? En castellano sí. Pues sí. Y también lleva un dulce muy que lleva parecido al panchón. Bueno, los de ayer que no se me pongan, no se el panchón no tiene comparación. La migalla lleva un pan dulce hecho con mantega y con azúcar, y con leche. Eso tiene que estar bueno.